Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Concepción y en el marco de la cátedra de Finanzas Personales dirigida por el profesor Carlos Delgado, se nos pidió hacer una capacitación financiera a alguna organización. La capacitación que nosotros vamos a realizar es de ahorro e inversión y somos Alonso Brevis Blanch, quien les habla, Martín Fuentes Padilla, Nicole Labrín Falcón y Catherine Millar Franco. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto, una emergencia económica o una posible inversión. Podemos encontrar que existen distintos tipos de ahorro. Primero los vamos a separar de una manera en que todos podemos entenderlo de manera fácil porque es algo que hacemos en la casa siempre. Tenemos los ahorros informales. Estos ahorros informales son los ahorros que, por ejemplo, uno tiene en una alcancía o en un tarro o debajo del colchón o en cualquier lugar de la casa donde no hay intervención de terceros, de alguna institución financiera. En cambio, los ahorros formales son aquellos que se realizan en instituciones financieras legales constituidas en el país, que pueden ser bancos, compañías de seguros u otras. Y también tenemos el ahorro público y el ahorro privado. El ahorro público es aquel ahorro que proviene de las estructuras del Estado. Su finalidad va a ser cubrir provisiones futuras ante posibles situaciones inesperadas que tengan que desembocar en un gasto público importante. Por ejemplo, la quema de un bosque, la rotura de una presa, lluvias muy fuertes que destrocen un pueblo, aluviones, en el caso de nuestro país, terremotos, tsunamis, y además el ahorro público es muy importante para el estado de bienestar social. Nos referimos, por ejemplo, a las pensiones de los jubilados. Por eso es muy importante que los países tengan un ahorro público que les permita hacer frente a crisis, sobre todo ahora que tenemos el cambio climático que desemboca en crisis muy fuertes donde mucha infraestructura es destruida por problemas climáticos. También tenemos el ahorro privado y este es el que nos vamos a enfocar nosotros en esta presentación. El ahorro privado es el ahorro que realizamos en las familias. Hablo de las familias, de cualquier tipo de familia, también puede ser el ahorro individual que realizamos como persona. Este puede llegar a ser nulo por problemas estructurales como el desempleo. Si yo estoy desempleado y no estoy recibiendo un sueldo mensual, no puedo ahorrar. La reducción de salario, ya que esta reducción de salarios también me impide ahorrar, tengo que seguir manteniendo los gastos de mi casa, los gastos familiares, entonces algún monto que yo pude haber tenido destinado para ahorro en momentos anteriores, ya no cuento con él. O también la subida de precios de los bienes básicos. Cuando las cosas uno va al supermercado y están mucho más caras de lo que ya estaban, tengo que gastar ese monto que tenía destinado al ahorro y ya no puedo seguir ahorrando. Entonces este es un ahorro que va a ir fluctuando a medida de que tengamos mayores o menores ingresos o de que tengamos alguna u otra crisis importante en el grupo familiar. Más del 70% de las familias chilenas viven endeudadas hoy día. La posibilidad de comprar en cuotas, por ejemplo con las tarjetas de crédito, hace aparentemente alcanzables muchos sueños. Si queremos adquirir algún tipo de producto, si queremos ir a comer rico o cualquiera de esas cosas, donde no tenemos la plata en efectivo, pero sí tenemos este plástico que nos permite comprar en cuotas. Entonces, si no somos racionales al momento de decidir una compra o un servicio, vamos a gastar más de lo que tenemos en nuestros ingresos y vamos a caer en un círculo vicioso que va a afectar la calidad de vida de todo un grupo familiar. Por ejemplo, si un mes yo decido salir a comer, ir a la peluquería, comprarme una televisión, comprarme un celular, sin tener el dinero y para eso utilizo el cupo de mi tarjeta de crédito, para el otro mes o para los 2 meses siguientes, voy a tener una deuda muy importante que tampoco voy a ser capaz de cubrir con mis gastos, con mis ingresos mensuales, perdón. Si una familia dedica la mitad de su ingreso a pagar deudas, o si una persona dedica la mitad de su ingreso a pagar deudas, nos encontramos en un gran riesgo. Se considera que la mitad del sueldo en deudas es un monto muy alto que nos puede traer consecuencias muy graves a futuro. Y esto es una carga para cada persona que vive sola, o también es una carga para el jefe de hogar. Y finalmente, no solo es una carga económica, sino que también es una carga emocional. Y esto se transmite a los demás miembros de la familia. Es una situación que pasa de la situación económica, nos afecta a todos. Por lo mismo, lo que se recomienda es hacer un presupuesto para las fiestas, para las vacaciones, para el colegio,
y ceñirse a este presupuesto. Un presupuesto que finalmente nos cubra todo el año, que nos diga, entre enero y diciembre, nos diga qué gastos vamos a hacer, incluyendo todos los gastos, incluyendo fiestas familiares, incluyendo la vacación que me quiero tomar, incluyendo la ropa que me quiero comprar, incluyendo el regalo que tengo que hacer, y ceñirse a este presupuesto, no salirse de este presupuesto. Porque todas las compras que sean imprevistas van a terminar pasándonos la cuenta. Entonces, elaborar un presupuesto es clave para alcanzar metas, sin perjudicar la calidad de vida. Como personas, cuando empezamos a trabajar o como grupo familiar, siempre vamos a ir teniendo metas para las que necesitamos dinero. Comprar una casa, comprar un auto, comprar una bicicleta, o no sé, tener un perro, por ejemplo, que también implica una serie de gastos, cambiar el living, arreglar el techo, un sinfín de cosas. Pueden ser nuestras metas, por muy pequeñas que sean, van a requerir un desembolso de dinero, y la forma de lograr tener ese dinero sin endeudarnos tanto es ahorrando. Y la mejor forma, la más fácil de poder ahorrar mensualmente es teniendo un presupuesto y ciñéndonos a él. Este presupuesto nos va a permitir establecer metas comunes y revisar todos los gastos de la familia. El objetivo, al final, va a ser determinar cuántos son mis excedentes para postular al ahorro. ¿A qué nos referimos con los excedentes? Nos referimos a, por ejemplo, si yo gano un sueldo de 100 y gasto 10 en ropa, 10 en salud, 30 en vivienda, etcétera, sumados todos mis gastos, ¿cuánto es lo que me sobra para yo poder ahorrar? Con ese excedente yo voy a poder saber finalmente cuánto es lo que voy a poder ir ahorrando mensualmente. Y esto finalmente también va a permitir que en la eventualidad de que surja cualquier imprevisto, se pueda enfrentar sin la necesidad de endeudarse. Muchas familias atraviesan por crisis que pueden ser de cualquier índole. Puede ser una crisis que no solamente sea para la familia, por ejemplo, como lo que hablábamos antes de los terremotos, que se le puede caer la casa o que se les puede quemar la casa o que un miembro de la familia se puede enfermar, por ejemplo, y tienden a endeudarse mucho porque no existe este colchón financiero que nos generan los ahorros. La mejor manera de fomentarlo es incentivar a los niños el hábito de hacerlo desde que son pequeños. Inculcar que la manera de adquirir un bien es ahorrar periódicamente, que, que finalmente las tarjetas de crédito, si bien son una herramienta que es útil, no sean aquella herramienta con la que vamos a estar viviendo mes a mes, sino que también sepamos que ahorrar es necesario para poder adquirir lo que nosotros deseamos. Y la clave para tener un ahorro en la vida adulta es utilizar los sistemas de ahorro programado que tienen las instituciones financieras. Ahorrar en el mercado formal, que es este ahorro formal del que estábamos hablando antes. La idea de este presupuesto familiar va a ser tomar todos los ingresos de la familia, unificarlos y luego anotar también todos los gastos. Es muy importante no solamente tener todos los ingresos, sino que por mínimo que sea el gasto que hagas, ya sea, no sé, algún gasto grande, por ejemplo, el pago del arriendo, o algún gasto pequeño como ir a comprar un dulce a la esquina, todos estos gastos estén anotados y en lo posible agregar el ahorro que deseamos tener mensualmente como un compromiso en el presupuesto. Entonces, que esto ya esté contabilizado en el presupuesto, que decidamos a través de hacer un análisis de los gastos que hemos tenido históricamente, decidamos ya, ¿cuánto es el monto que nosotros como familia podemos ahorrar? Comprometámonos a ahorrar esto mensualmente y lo consignamos en el presupuesto. Existen gastos que son anuales, trimestrales, semestrales. Por ejemplo, tenemos como gastos anuales la patente del auto, el permiso de circulación. Podemos también tener gastos semestrales, no lo sé, alguna cuota de algún bien que tengamos o de estudio. Y en este caso se dividen por 12 o por la cantidad de meses. Por ejemplo, si son semestrales, se dividen también por la cantidad de meses para poder tener el valor mensual el que necesitamos tener. ¿Para qué? Para que el presupuesto finalmente todos los gastos estén en la misma unidad de tiempo. Es importante que el gasto mensual sea un compromiso de todos, que todos nos comprometamos a que si vamos a tratar de ahorrar para un fin específico que nos hayamos planteado como familia, todos intentemos gastar una cantidad de dinero más reducida para que podamos ahorrar mensualmente. También es muy importante fijar metas a corto, a mediano y a largo plazo, para no retirar el ahorro antes de cumplirla. Entonces podemos fijarnos a corto plazo o a mediano plazo, por ejemplo, tomar una vacación. A corto plazo, una vacación dentro de Chile. Una vacación corta dentro de Chile, entonces queremos ahorrar para conseguir tal cantidad de dinero para ir a tal lugar.
A mediano plazo, una vacación fuera del país o la compra de un auto, por ejemplo. Entonces, también sabemos que no podemos sacar el monto destinado a ese auto antes de que se cumpla el objetivo. Y también podemos darnos una meta a largo plazo, como por ejemplo puede ser comprar una casa, y también no retirar el ahorro de la cuenta que tenemos para comprar la casa antes de que se cumpla el periodo de la compra. Como existe un presupuesto familiar, cada integrante también puede tener un presupuesto propio, en el que se vaya también poniendo a línea con el presupuesto familiar y así también tengamos más orden todavía respecto a lo que estamos gastando como familia. Un buen presupuesto, un presupuesto bien creado, aleja el temor del sobreendeudamiento y es algo que se le puede enseñar a los más pequeños de la familia para que aprendan a mantener el orden y que no le pasen de pronto las cosas que nosotros hemos vivido cuando nos sobreendeudamos. Ahorrar también nos permite tener la tranquilidad de estar preparados, por ejemplo, para la educación de los hijos, que es cara, la casa propia, cesantía o una enfermedad. La recomendación más importante que les podemos hacer en el ahorro de una familia es cuando se tiene que adquirir un bien de alto costo. Y en ese sentido se recomienda reunir un pie importante a través de este ahorro para disminuir el endeudamiento. Por ejemplo, cuando hablábamos de esta meta a largo plazo, quizás es muy complejo juntar el total del costo del hogar, del costo de la casa que queremos comprar a largo plazo. Puede ser muy difícil y puede que tengamos que adquirir un crédito hipotecario para poder pagar esta casa. Reunamos la cantidad de dinero más alta posible y pongámoslo como pie. ¿Para qué? Para endeudarnos menos con este crédito hipotecario y alejar temores como el sobreendeudamiento. Existen distintas formas de ahorrar y todas van a depender del objetivo. Pueden ser cuentas de ahorro, depósitos a plazo. Las primeras pueden ser generales o específicas, como por ejemplo esta cuenta de ahorro para la vivienda. Las cuentas para fines generales pueden cumplir el rol de proteger el dinero y mantenerlo disponible para cuando se requiera. Y las de fines específicos son requisitos para postular a subsidios. En el caso de una cuenta de ahorro, no hay montos mínimos de apertura. Ahora sigue mi compañera Nicole Labrí. Estás con el micrófono apagado, Nicole. Ahora vamos a seguir con los tipos de cuentas de ahorro, siendo los más conocidos, cuenta de ahorro a la vista. Primero empezar con ese que es, lleva el nombre de ahorro porque son cuentas en moneda nacional en la que el ahorrante no recibe un reajuste en intereses. Pueden ser unipersonales o para varias personas y permiten que la institución que las mantiene cobre comisión por, em, por sus... Oh, no. Ya. Y en cuanto al objetivo de esta, es que es mantener el dinero en un lugar seguro y son abiertas tradicionalmente por entidades que requieren tener el dinero disponible para su uso en cualquier momento. Y además es recomendable que un tercero administre el dinero para que no esté bajo la responsabilidad de alguno de los participantes. Esto se da generalmente en los centros de estudiantes, centros de padres o en club deportivos. Luego, con las cuentas para la vivienda, esto es que el Estado de Chile otorga un subsidio para financiar la construcción o la compra de una vivienda económica, ya sea nueva o usada, urbana o rural, y se definió que solo una persona que hubiera ahorrado una cuenta de ahorro a plazo para este fin de la vivienda o en una cuenta de ahorro para arrendar una vivienda con la promesa de que a futuro se iba a hacer esta compra-venta, podía tener este derecho a recibir este tipo de ayudas. ¿Ya? Cada titular de una cuenta de ahorro a plazo para la vivienda debe firmar un contrato con la institución financiera que va a generar esta cuenta. Tiene que indicar que, entre otras cosas, que la cuenta se constituye para optar al subsidio habitacional. El monto de ahorro tiene que salir expresado en las unidades de fomento en que se compromete el titular y los plazos expresados en meses, ¿ya?
y en que se complementará, o sea, se completará los montos mínimos de ahorro pactado. Siguiendo con las cuentas de ahorros para la educación superior, estas consisten en las que se puede ahorrar para pagar solo los gastos relacionados a los estudios de la educación superior de la persona que está a nombre de la cuenta. ¿A quién estará a nombre de la cuenta? Bueno, para abrir esta cuenta, el titular o la persona que actúe a nombre deberá suscribir con la institución financiera a la cual va a firmar, respectiva, y esto tiene que salir como un contrato de ahorro, en el que se indicará el monto mínimo de ahorro anual a que se compromete esta persona y la frecuencia de los depósitos que se van a ir efectuando a medida que se va cumpliendo los plazos de esta cuenta de ahorro, para así enterar ese monto. Y con el dinero ahorrado, esta institución financiera pagará directamente a la entidad en lo que donde se están realizando la casa de estudio, en el que el dueño de esta cuenta haya obtenido un crédito universitario. Se tiene que poner los valores correspondientes a la matrícula y a los aranceles. Si no se obtiene este dicho crédito, el dinero quedará a disposición del titular de esta cuenta. Bueno, luego vamos a hablar sobre las cuentas de ahorro a plazo con giro incondicional. Esta cuenta se refiere a que el ahorrante puede girar en cualquier momento, en cualquier situación, la totalidad del depósito. Puede sacar todo su dinero en el momento que él lo requiera. Y pues estos son reajustables o no reajustables y permite girar hasta 6 veces en el periodo de 12 meses sin perder los intereses del periodo. Además, en el caso de las cuentas con cláusula de reajustabilidad, se puede girar hasta 4 veces en ese periodo sin perder el derecho a este reajuste, ¿ya? En cuanto a las cuentas de ahorro a plazo con giro diferido, esta cuenta es cuando el ahorrante solo puede girar los dineros depositados con un previo aviso a la entidad bancaria, con una anticipación mínima de 30 días de corrido, ¿ya? En este caso, los bancos pueden permitir a los titulares que sean personas naturales retiros a la vista hasta que el equivalente a 30 UF en cada oportunidad, siempre que cada uno de ellos se efectúe en días distintos. También pueden ser reajustables y no reajustables, como en el caso del giro incondicional, pero en este caso las cuentas deben tener una cláusula de reajustabilidad que permitan realizar hasta 6 giros en el periodo correspondido. Y por último, tenemos planes de ahorro previsional voluntario, que son las famosas APB, que esta consiste en un mecanismo que permite a los trabajadores dependientes e independientes a que tienen que ahorrar sobre lo que cotizan obligatoriamente en las AFP, en la administradora de fondos de pensiones. ¿Y con qué finalidad? Que ellos tienen que anticipar, la edad de jubilación o aumentar el monto de la pensión a su edad legal, y al mismo tiempo deben recibir distintos beneficios tributarios. Importancias de ahorrar. Bueno, primero satisfacer las necesidades, que estas necesidades se ve a corto plazo, pero nuestros deseos, que están a largo plazo, son también importantes, y pensar en ellos para poder el día de mañana satisfacerlo de igual forma. También hacer frente a emergencias, como por ejemplo nuestros problemas de salud que se nos pueden poner
a futuro y estar emergentes con eso y estar listos y preparados. También solventar periodos con menos ingresos. Por ejemplo, quedamos sin empleo y tenemos que saber salir de eso mientras estamos sin ingreso. Nos permite, el ahorro nos permite esto. También gestionar mejor el presupuesto. Ahorrar nos permite distribuir bien nuestros dineros cuál va a ser su destino y, y así poder ver el dinero que lo podemos manejar de mejor forma. Desarrollar un plan para reducir o eliminar las deudas. También es bueno que uno se haga la estrategia de sus deudas, que vaya viendo mes a mes lo que tiene que pagar, lo que no debe comprar o lo que tiene que hacer para pagar esas deudas, bajar un poco los gastos y ver el tema de ahorrar. También adquirir cosas de mayor valor. Es súper importante que el tema de adquirir cosas con mayor valor, si uno lo encuentra necesario y para ti el día de mañana esto te va a traer ganancias y que tú puedas decir que esta es una inversión, también te puede servir. Y planificar gastos en el mediano y largo plazo. Es muy importante que uno vaya distribuyendo los gastos, ¿ya? Eso, va. Bueno, y por último, em, la siguiente. También es muy importante saber que hay una diferencia entre ahorrar e invertir. Que cuando uno invierte, siempre en cualquier caso va a surgir o va a tener cualquier tipo de riesgos. Eso siempre uno lo tiene que tener en mente, siempre hay que ver, hacer que el riesgo no se note mucho y que no nos perjudique con mucha fuerza. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la inversión. El término inversión se refiere al acto que cuando uno posterga un beneficio inmediato del bien invertido por una promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, ya sea de una empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere este proyecto. Por lo tanto, en una inversión hay una serie de elementos que la definen. Primeramente, mencionar que se invierte en hogares, empresas y también en el sector público. Los elementos que definen una inversión son el sujeto, que en este caso sería el inversor, un activo financiero, que es el dinero, la renuncia a una satisfacción inmediata, el activo en el que se invierte y la promesa de recompensa futura más o menos incierta. También la inversión, es financiera cuando el dinero se destina a la adquisición de activos. El precio de estas depende de las rentas que se supone que van a generar en el futuro, como también las acciones de una empresa, depósitos a plazo y títulos de deuda. Toda inversión, como mencionó mi compañera, implica un tanto de riesgo como también una oportunidad. Es un riesgo debido a que la devolución del dinero que invertimos no está garantizada del todo y también es una oportunidad, puesto que puede ocurrir que se multiplique el dinero que se invirtió anteriormente. Hay diferentes formas de invertir. Vamos a mencionar primeramente los fondos mutuos, que son en fondo un conjunto de recursos destinados a un objeto determinado y que se realiza por dos o más personas. O sea, los aportes de dinero de un grupo de personas o empresas con objetivos similares de inversión se reúnen en un fondo común. Son administrados por profesionales que invierten estos recursos en distintos sectores financieros y se estructuran en una cartera diversificada de activos que va orientada a reducir y controlar el riesgo. Se pueden rescatar en cualquier momento, o sea, uno puede obtener su dinero y retorno cuando lo solicite, y por eso es un instrumento líquido. O sea, los pagos de rescate varían entre 1 y 10 días, por lo que en caso de imprevisto se puede contar con el dinero prontamente sin perder su rentabilidad.
Se puede acceder a un fondo a través de internet, teléfono o presencial y con aportes desde 5.000 pesos, permitiendo acceder a instrumentos financieros de manera, puesto que el acceder a instrumentos financieros que de manera individual sería muy costoso. Sigue mi compañero Martín. Bueno, en cuanto a costos asociados en la inversión, tenemos que tener claro que, como cualquier servicio o producto, los fondos mutuos tienen un costo asociado. En este caso corresponde principalmente a las remuneraciones. Estas son el cobro que realiza la administración por invertir y manejar tu dinero dentro de ellas. Bueno, hay que tener en claro que estos costos se distribuyen equitativamente entre todos los partícipes del fondo y se expresan como un porcentaje anual más IVA, excepto las APB, que en estas no existe el cobro del IVA. Bueno, hay que tener las remuneraciones, se descuentan diariamente del valor cuota, por lo que en la rentabilidad estás viendo tus resultados netos. Esto quiere decir que cuando tú ves los resultados, vienen con los costos ya descontados. A su vez, hay otros costos dentro de esto, que son las comisiones, las que se cobran directamente al partícipe. Pueden ser comisiones de inversión y de entrada, hay otras por realizar el aporte, algunas existen al rescate o la salida en función del tiempo de permanencia en el fondo. Esto quiere decir que si uno no rescata antes del horizonte sugerido, estos costos no se cobran. Hay que tener en cuenta que a la hora de invertir en comisiones de salida, tengamos claro cuál es el horizonte de inversión para de esta manera no pagar de más. Los costos también varían entre las administradoras. Es por esto que antes de realizar una inversión en fondos mutuos hay que cotizar y comparar entre las distintas administradoras. Siguiente slide. Bueno, en cuanto a los depósitos a plazo, tenemos que estos son sumas de dinero aportadas a una entidad financiera a cambio de los intereses generados en un periodo de tiempo. Tenemos que considerar también que dentro del depósito a plazo, disculpa, hay distintas clasificaciones. Tenemos el depósito a plazo fijo, en el cual nosotros fijamos un día de abono de intereses y el monto devenga los intereses solo hasta la fecha en la que nosotros nos propusimos. En la otra clasificación tenemos los depósitos a plazo fijo renovable, en las cuales pueden prorrogar el depósito por un nuevo periodo de tiempo, al igual al inicialmente contratado. También tenemos los depósitos a plazo indefinido, en los cuales no existe un plazo prefijado. Cuando se retira el dinero, se calculan los intereses entre el periodo inicial y el tiempo en el que estuvo dentro de nuestro dinero. Tenemos depósitos con pacto de recompra. En estos se invierten en contratos de venta de instrumentos de deuda del gobierno de Chile, en el caso de nosotros, y se pacta la retrocompra. Se pueden estipular en tasas fijas o reajustables en UF. Las condiciones del depósito a plazo, tenemos que tener claro que los plazos mínimos oscilan entre los 7 días para depósitos no reajustables en UF y los 90 días para reajustables en UF. La siguiente condición es que el capital no puede ser rescatado antes de su vencimiento. Nosotros cuando depositamos nuestro dinero, tenemos que mantenerlo dentro hasta la fecha pactada. Si no, de lo contrario, no se puede retirar el dinero ya agregado. Y la siguiente condición es que no existen comisiones cuando se contrata el depósito a plazo. La tasa puede ser fija, variable o mixta. Siguiente slide, por favor. Parece que no es esa. Y por último también tenemos las acciones, que representan una parte del patrimonio de una sociedad anónima abierta y su posesión, representa un derecho de propiedad y el control de un determinado porcentaje total de la empresa.
Esas serían las principales fuentes donde podemos, las diferentes formas de invertir con nuestro dinero. Bueno, en conclusión, tenemos que entender cuál es la diferencia final entre ahorrar o invertir. Si nos fijamos en los elementos que constituye cada una de estas acciones, hay pocas diferencias entre ahorro e inversión. ¿Por qué? Porque en el fondo son montos de dinero con los que no voy a estar contando en el presente, ¿cierto? Pero hay dos diferencias súper importantes. La primera es que la inversión, a diferencia del ahorro, conlleva un riesgo. Y la segunda es que este riesgo también conlleva una rentabilidad. Entonces, mientras que el ahorro lo podemos mantener en casa o en un depósito bancario, por ejemplo, prácticamente libre de riesgo, cuando decidimos invertir, esperamos conseguir un beneficio en términos de rentabilidad que va a implicar un riesgo. Y hay que tener en cuenta también una regla de oro, que a mayor beneficio, también mayor va a ser el riesgo. Entonces, a la hora de tomar la decisión entre ahorrar o invertir, tenemos que pensar varias cosas. Tenemos que pensar primero cuáles van a ser nuestros objetivos, si logramos solo con el ahorro conseguir estos objetivos, y segundo, también hay que tener en cuenta cuál es nuestro perfil. Si nosotros nos gusta el riesgo, que significa invertir en perfiles más riesgosos, o si nos gusta invertir en carteras de bajo riesgo, pero también de menor rentabilidad, o si definitivamente no nos gusta el riesgo, no nos gusta la inversión y solamente queremos ahorrar para conseguir nuestro objetivo. Tenemos que tomar en cuenta en ese sentido de que existen distintos instrumentos de inversión, como decían mis compañeros, los cuales también tienen distintos niveles de riesgo. Tenemos instrumentos de inversión como pueden ser los fondos mutuos, que dependiendo de la cartera en que se inviertan estos fondos mutuos, pueden ser también de muy bajo riesgo, aunque también de baja rentabilidad. Y también tenemos instrumentos financieros que son de alto riesgo, pero pueden conllevar una alta rentabilidad. Entonces, para eso hay que tener muy claro el perfil que somos como familia o como grupo familiar o como individuo y también los objetivos que queremos lograr. Con esto concluye nuestra presentación de ahorro e inversión. Esperamos que les haya quedado claro. Cualquier duda la pueden dejar abajo y nosotros la resolveremos a la brevedad posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que le haya gustado. Gracias, buen día.